Ahora veremos la respiración. Es para explicar el proceso de ventilación pulmonar y el intercambio gaseoso a nivel de los pulmones. La respiración. Te he preguntado qué ocurre en el tórax y las costillas al respirar. ¿Qué sucede con las personas fumadoras con respecto a su capacidad ventilatoria? ¿Qué estructura del sistema respiratorio conoces? ¿Qué función tiene nuestro sistema respiratorio? ¿Dónde se produce el intercambio gaseoso? Estas preguntas son para que las respondas en tu cuaderno. Los alvéolos pulmonares, que son los que vemos acá, es el lugar donde la sangre descarga el dióxido de carbono producto de la combustión celular y lo cambia por el oxígeno, necesario también para los procesos celulares en todo nuestro cuerpo. Es decir, en este lugar, en los alvéolos, es donde se lleva a cabo este intercambio. Ya, esto es como saquitos que vemos acá, es donde la sangre que está cargada de dióxido de carbono que viene de las células, lo descarga en esto para ser eliminado y ingresa a la sangre el oxígeno de estos alvéolos para que nuevamente se lleve a las células para que puedan realizar el proceso de eh, combustión celular. Su superficie de los alvéolos es de 60 o 90 metros cuadrados, unas 50 veces la superficie del cuerpo humano, es decir, la superficie que ocupamos nosotros en nuestro cuerpo. Si yo pudiera extenderlo y sacar como superficie, como una sábana, por decirlo, sería de alrededor de 60 o 90 metros cuadrados, todo lo que cubre estos alvéolos. ¿Cómo ingresa el oxígeno a nuestro cuerpo? La entrada de nuestro sistema respiratorio son las fosas nasales, donde existen cilios o como pelitos que atrapan los agentes extraños, bacterias, virus, polvo, y lo que hace también es que en esta zona es muy rica en vasos sanguíneos, lo cual calienta el aire que está ingresando hasta que alcance la temperatura del cuerpo. ¿Ya? Esta es la zona donde tenemos que ocupar para poder hacer respirar y que ingrese el oxígeno, siempre a través de las narices, porque tiene mayores defensas y calienta el aire, a diferencia de si lo hacemos por la boca, donde también puede ingresar, pero este medio tiene menos barreras para los agentes peligrosos y no calienta el aire adecuadamente. Siempre tratar de hacer la respiración a través de la nariz. Lo interior entonces es importante hacer la inspiración por la nariz, como vemos. Ya que en esta zona, como vemos, atrapa a los agentes que pueden ser externos, que pueden ser peligrosos para el cuerpo, y calienta el aire cuando, especialmente en los tiempos que hace mucho frío. La ventilación pulmonar. Los componentes del sistema respiratorio son entonces la nariz, que es donde ingresa el oxígeno, la faringe, esta zona acá, que dirige el oxígeno hacia la laringe y el alimento hacia el esófago, ya en esta zona. Tenemos la laringe, la entrada a los pulmones donde se encuentran nuestras cuerdas vocales. Cuando hablamos es porque el aire que sale de los pulmones vibran estas cuerdas y para producir el sonido. La tráquea es el conducto respiratorio, como vemos, cartilaginoso, por anillos cartilaginosos, como vemos aquí son distintos anillos, y lleva el oxígeno a los pulmones y el dióxido de carbono fuera de nuestros pulmones. Los pulmones son estos dos que están acá, uno a cada lado. Tenemos los broncos, que son conductos que se bifurcan de la tráquea, uno para cada pulmón, se va dividiendo en ramificaciones cada vez más finas dentro de los pulmones. Es como muy similar a lo que vendría a ser como un árbol, las ramas de un árbol dentro de nuestros pulmones. ¿Ya? Y acá tenemos los alvéolos, como decíamos al final, que son los que realizan, donde se realiza en sí el intercambio gaseoso, y el diafragma, que es un músculo que está en esta zona, que al contraerse o relajarse permite que ampliar el espacio para que ingrese el aire, o si no, disminuirlo y por la presión empujar también aire hacia afuera. Todo este proceso de ventilación pulmonar
se realiza principalmente de forma involuntaria. Si bien podemos a veces respirar conscientemente, cuando no estamos conscientemente haciéndolo, nuestro cuerpo continúa en este trabajo de manera involuntaria, sin que nos demos cuenta. Como vemos entonces, los alvéolos son bolsas diminutas llenas de aire en los extremos de los broncos. Aquí, como les explicaba también, se ve como si fueran las ramas de un árbol, como esta ramificación dentro de los pulmones. Es el lugar donde se produce el intercambio de oxígeno, estos alvéolos, y del dióxido de carbono en los pulmones, uno u otro, y la sangre durante el proceso de respiración. Los pulmones entonces hacen ingresar el oxígeno a la sangre y eliminan el dióxido de carbono que es en el intercambio de gases. Se ubican al interior de la cavidad torácica y están protegidos por las costillas, junto al corazón también, en esta zona. El diafragma, como veíamos abajito, es un músculo largo en forma de domo que se contrae de manera rítmica y continua y la mayoría del tiempo, como veamos, es de manera involuntaria. Al momento de contraerse, permite el ingreso al aire y al relajarse empuja nuevamente el aire hacia afuera. Ese movimiento es principalmente de manera involuntaria. Tenemos entonces la ventilación pulmonar. Ese proceso de la respiración está dividido en dos fases distintas, la inspiración y la inhalación. Durante esta inhalación el diafragma se contrae y empuja hacia abajo, creando un vacío de aire hacia los pulmones que va empujando este vacío para que ingrese el aire hacia los pulmones. Y durante la exhalación el diafragma se relaja nuevamente, vuelve a su posición y el volumen de la caja torácica disminuye, que genera una presión interna que empuja el aire hacia afuera. Ese es el proceso del diafragma cuando se contrae, da más espacio a los pulmones, por ende se genera el proceso que permite la entrada del aire y al relajarse, volver a su posición, empuja el aire hacia afuera, también genera una presión interna que empuja el aire hacia afuera. Muy similar al experimento que hicimos del globo con la botella. Tenemos entonces la mecánica respiratoria. La mecánica respiratoria, tenemos la inspiración, que es donde ingresa el aire a los pulmones. Tenemos aquí por la tráquea, ingresa, se expanden los pulmones ya que se contrae y desciende el diafragma. Contrae y también están los músculos pectorales, ya que se contraen para empujar y la caja torácica, las costillas, para que den más espacio a los pulmones. En el proceso de expiración, o donde se expulsa el aire, vemos que la tráquea los estos músculos pectorales se contraen, se relajan, para poder volver a la posición normal, lo mismo que también se relaja y se eleva el diafragma empujando el aire que está dentro de los pulmones. En el intercambio gaseoso de gases a nivel alveolar, entonces, hacia aquí donde se realice, tenemos aquí una representación de cómo son dentro de los pulmones, la tráquea, los broncos, que cada vez se van haciendo más diminutos como si fueran ramas de árboles, y dentro de los alvéolos, donde están los capilares, que son los que llevan la sangre rica en dióxido de carbono para que sea eliminada y pasa a ser rica nuevamente en oxígeno, gracias al oxígeno que está dentro del saco alveolar. Como vemos entonces, se envuelve estas venas y arterias, arteriolas o capilares, donde viene la sangre rica en dióxido de carbono, pasa a elimina este dióxido de carbono en los alvéolos y pasa a ser rica en oxígeno para ser nuevamente llevada a nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces vemos que el oxígeno ingresa a la sangre, viene la sangre no oxigenada o con exceso de dióxido de carbono, que se
elimina este dióxido de carbono y es reemplazada por el oxígeno en el proceso de respiración, ¿ya? Y se vuelve una sangre oxigenada a nuestro cuerpo. Así están como están nuestros alvéolos como envueltos en estos capilares para que puedan realizar el intercambio gaseoso. El proceso de intercambio de gaseosos se conoce como hematosis, ¿ya? Y es el intercambio de gases que se produce entre el aire de los alvéolos, rico en oxígeno, y la sangre venosa, que está rica en dióxido de carbono, donde pasa a ser, en este momento, ser arterial, ya que se fija el oxígeno en nuestros eh, glóbulos rojos, ¿ya? Y se elimina el dióxido de carbono. Como vemos entonces, en los alvéolos se produce la hematosis, es decir, recibe el oxígeno en la sangre que va hacia el corazón izquierdo, que es expulsada hacia todo nuestro cuerpo, donde le entrega este oxígeno a, a las células y recibe el dióxido de carbono, que es el desecho de la respiración celular, ¿ya? Y luego es transportada este dióxido de carbono por el corazón, del lado derecho del corazón hacia el pulmón, se elimina el dióxido de carbono y vuelve a recibir el oxígeno. Y aquí vemos un poco cómo es el proceso, es por la diferencia de presión que existe dentro y en el alvéolo y en la sangre, la que permite tanto la entrada y salida de los gases, entrada de oxígeno, salida de dióxido de carbono, y también en las células existe una diferencia de presión, como vemos acá, que permite que el oxígeno ingrese a la célula y el dióxido de carbono salga de la célula. Y aquí estaba el trabajo práctico que realizamos con la botella y el globo, donde se ven los movimientos inspiratorios. Tenemos cada movimiento, la inspiración, y la expiración, y qué sucede. Al extender este que es como nuestro diafragma, vemos que el globo se infla y al soltarlo, al relajarlo, el aire que está dentro del globo es expulsado hacia afuera. Este es un poco el proceso que realizan nuestros pulmones.